Entonces iniciaremos. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir hoy al curso de Desarrollo de Soluciones en Excel a cargo del ingeniero civil Ulises Gómez de Sousa Jr. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias. Agradecemos, ingeniero, la oportunidad que nos da para desarrollar un poco más y aprender un poco del sistema Excel, y por la predisponibilidad que ha tenido para colaborarnos en estos cursos, en este ciclo de seminarios virtuales gratuitos organizados por la SIC Departamental Beni. Mi persona, el ingeniero Juan Mario Poveda Vide, presidente de la Sociedad de Ingenieros Departamental Beni. Y gracias nuevamente por la predisponibilidad y queremos que todos estos seminarios podamos aprovechar y ser aprovechados por los ingenieros y de igual forma para apoyar esta campaña que tenemos hoy por esta crisis sanitaria y apoyar Quédate en casa por la seguridad propia y de nuestras familias, ¿no? Daremos un pequeño, breve hoja de vida del ingeniero Ulises, que es ingeniero civil de la Universidad Paulista, UNIP, de equipo de ingeniería de tránsito y del Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte, Brasil. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero, y de igual forma a todos los participantes. Les cedemos la palabra y lo dejamos en compañía de nuestro ilustre invitado. Ingeniero Ulises. Gracias. Primeiramente, já pido desculpas em caso que me pierda as palavras. Mi espanhol não é muito bueno, pero empecemos. Cuando vamos a desarrollar alguna solución en el Excel, es similar a la vida. Por ejemplo, si tiene... Vamos empezar con el ejemplo más simple. Haremos algunos dibujos. Si tienes una peça, por ejemplo, tienes una viga de hormigón armado. Perdón, ingeniero, no estamos compartiendo su pantalla. No estamos aún viéndola. Está congelada la imagen. Ahora sí. Vemos ahora sí. Si temos, por exemplo, uma viga de hormigón armado e queremos trabalhar com o volume dessa peça, o que sempre hacemos? Calculamos suas dimensões, que é sua base, sua altura e sua profundidade, em seu volume. Quando trabalhamos com o Excel, teremos algo similar. Hoje usaré como exemplo este diagrama. Como separei o processo? Primeiro, identifica a equação do problema. Que é isso? É o que acabamos de dizer, que quando queremos encontrar o volume de algo, temos sua base, sua altura, sua profundidade. Uma vez que passamos o primeiro passo, temos o próximo, que é separar as constantes e variáveis desta equação. Que são constantes e variáveis? Constantes são valores que são fijos, não cambiam, e variáveis são os valores que podem cambiar. E quando vamos a desarrollar uma solução, temos que pensar en esto. Por exemplo, empezaremos com a solução 1, que será o cálculo de volume. Esto será nuestro 1 más 1 para começar a trabalhar os conceitos. Como temos isso? Como había les dicho, tenemos las constantes
y variables. No tenemos imagen, ingeniero. No Está tengo. congelado. ¿Oye? En nuestro ejemplo, todos nuestros valores son variables, porque todos pueden cambiar. Puede ser una peça que estás aquí pequeña, así como Ingeniero, no hay puede imagen. ser una mayor. Está congelada la imagen, ingeniero. No, no observamos, no podemos observar nada. Yo que diría era que tenemos la peça onde todas sus dimensiones pueden cambiar. Así só tenemos variables aquí. Su base puede cambiar, así como su altura y su profundidad. Perdón, ingeniero, su imagen no Isso. sale, está en su presentación pequeña. Ahora sí. Segundo. Si pudiera deshabilitar, por favor, la imagen o video de cámara y compartir la imagen de pantalla. Compartilhar el Excel es más importante. Un segundo. Temos este ejemplo en la figura. ¿Consiguen ver la figura? Sí, hoy sí. Ya está la figura y en Excel. Yeah. Como temos esta ecuación simple que depende apenas de las dimensiones de la peça. Es la base, la altura y la profundidad. Todos son variables porque esto puede cambiar. No temos constantes en esta ecuación. Nuestras variables son la base, la altura y la profundidad. Si caso quiera una solución para calcular volumes, es muy simple, porque es una ecuación simple. Es nuestro 1 más 1 aquí presente. Y o que teríamos? Abriríamos un espacio para inserir las variables. Podemos dejarlo en otra cor, rojo, por ejemplo. Tenemos el resultado, que será dado por una formulación de Excel, que funciona exactamente como la matemática que tenemos. Que en el caso tenemos el valor de la base, que insertaremos la variable acá, multiplicado por la altura y la profundidad, que son las otras dos variables. Una vez que temos isso, podemos calcular isto sempre que queira, utilizando esta solução. Neste caso, é algo muito simples, é mais sencillo utilizar uma calculadora, pero chegaremos em exemplos mais complexos em breve. Solo para simplificar, suponha que tiene una peça, déjame dibujarla. Que supongo que tiene una peça que conoce las dimensiones. Puedes apenas insertar las variables, la base 0.2 metros, la altura 0.3.
puedes llamar de L también, el complemento. Pero una vez que inserte las variables, el resultado siempre se actualizará. Es el más simple, podemos decir así, del Excel. Se sempre terá um local para insertar as variáveis e uma vez que las inserte, poderá executar os cálculos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Esto es el básico que virá a servir para o restante. No, ingeniero, puede continuar. Agora utilizaremos um exemplo um pouco mais completo. Algo que casi todos que empezaron en la profesión ya notaron es que los softwares para el cálculo de piezas de concreto armado o hormigón armado, disculpa, son muy caros. Es muy más barato utilizar el Excel para eso y puedes hacer eso de forma que sea más rápido do que hacer los cálculos con la máquina de calcular. E agora desarrollaremos uma ferramenta para calcular as armações, perdão, los, um momento. As armaduras de concreto. Como hacemos isso? Muitos já devem conhecer a tabela que tem os coeficientes KC e KS, que são para o hormigón e para o aço. Com o auxílio dessas tablas, é muito sencillo calcular peças de hormigón armado, pero é um processo que toma No, cierto no se tiempo. observa la tabla, ingeniero. Oh. Según Hola, tío. Dígame, tío. consegue verlo, es que Sí, está bien, ingeniero. está bien. Gracias. Com o auxílio destas tablas, é sencillo calcular, pero toma tempo. Que podemos fazer para tornar o processo mais rápido? Podemos desarrollar uma solução que, a partir de las variáveis insertas, nos dará o resultado. Como trabalharemos com isso? É um pouco mais elaborado, pero ainda simples que o último exemplo. Para trabalhar com esta tabla, temos duas equações. Déjame colocá-las em uma pantalla. Solo um minuto. Nossa primeira equação é essa. Kc é igual a 1,4 vezes o momento fletor, que é a força que tende a flexionar
hormigón, dividido por la base veces 2 veces la altura útil de la peça, que es la altura descontar del cubrimiento. ¿Cómo trabajaremos con eso? El mismo proceso de la última vez. Separaremos las constantes y variables. Nuestro primer termo es 1,4 veces el momento. Nuestro 1,4 no ha de cambiar, pero el momento ha de cambiar. Sendo así, el momento es una variable. En el termo que está dividiendo la ecuación, tenemos la base y la altura útil, que son valores que cambiarán de peça para peça, de viga para viga, por ejemplo. Así, cuando estamos a trabajar con la ecuación, tenemos que hacer con que los valores insertados para las variables se tornem los valores dentro de la ecuación. Agora, ¿cómo haremos eso? Así como en el último ejemplo. Tenemos el KC, que es nuestro resultado, que es igual a 1,4 veces el momento dividido por la base vezes a altura útil a segunda potência. Algo que puede ayudar a los iniciantes en eso es saber que el Excel funciona como una máquina de calcular. Es la misma posta. ¿Por qué digo eso? Por ejemplo, cuando estás a ejecutar esta operación, por ejemplo, se tiene 2 dividido por, podemos colocar 5, 3 más 1. Es un buen ejemplo en que las personas tienden a errar en la máquina de calcular. Tiene esta operación. Muchas personas intentan ejecutarlo como 2 dividido por 3 más 1. Está errado, porque vas a calcular primero el 2 dividido por 3 y después irá sumar 1. Tiene que adicionar los paréntesis. Ahora sí tiene el que está dibujado acá. Es muy importante se lembrar de eso, tanto en el Excel como en la máquina de calcular. Una vez que tenemos este cálculo de el coeficiente KC, podemos testarlo, no es un problema, pero no es muy importante ahora. Pero mostraré que la ecuación funciona por ahora. ¿Qué es eso? Tiene un valor. Es importante se lembrar siempre de las unidades de medida que deben ser utilizadas. En este caso, tenemos Newton por metro. Hola. Ahora trabajaremos en la segunda parte, porque ¿cómo funciona esta tabla? Tiene un valor del coeficiente K, que nos trará un nuevo valor para el coeficiente KS, que será utilizado para calcular la área de aço del hormigón. ¿Cómo haremos? Normalmente, las personas procurarían en la tabla el valor de KC, que está acá, estos valores en el medio, adotaría un valor de KS de acuerdo con el lazo utilizado. Porém, quando se tiene 100, 200, 300 peças para trabalhar, não é um meio
rápido, digamos assim. A forma mais rápida é fazer com que o próprio Excel busque este valor nesta tabela para nós. E como haremos isso? Primeiro, passaremos uma parte da tabla ao Excel para demonstrar o exemplo. Temos o conjunto C30 com o laço C50. Acá, o que nos importa é o valor de KS. Podes observar acá, no CA50, que este valor varia de 0,23 até 0,30. Não trabalharemos com o 0,31 porque seria no quarto domínio e não é interessante trabalhar neste para estruturas, pois não apresenta avisos que irá ruir quando há de ruir. Então temos 0,023. Hasta el 0,031. Como trabalharemos acá? Sempre temos um valor máximo, que será o valor, um limite para que seja este 0,023, 0,024. Por exemplo, temos no primeiro, déjame circularlo para quedar mais simples. Se tenhamos no. Por exemplo, en el C30, o valor de 68,9 é o valor correspondente a 0,023. Este valor só há de cambiar para 0,024 quando chegamos acá, onde tenho a seta, que para el C30 é 11,7. Então, haremos acá. Porque quando busca o coeficiente KS, independente do valor que se encontre para KC, contanto que se temos que 68,9 é maior do que KC, que é maior do que 11,7, isso significa que nosso KS é igual a 0,023. Trabalharemos a partir deste conhecimento, que teremos intervalos onde será válido um valor para nosso KS. Seguimos acá para o 0,025, onde temos 4,6. O próximo 0,026 temos 3,1. Em seguida, para 0,027, temos 2,3. Para o 0,028, temos 2. Para o 29, 1,7. Para o 30, 1,9. 1,9 no 1,6. E para o 31, que será nosso limite, 1,5. Que isso quer dizer? Que dentro de los intervalos de um hasta el otro, teremos los respectivos valores. Agora puedo colocar al lado esta tabla.
Y crearemos una ecuación que elegirá automáticamente para nosotros este valor de KS. ¿Cómo haremos eso? En el Excel tenemos las funciones, que son comandos especiales que harán ciertas cosas cuando digitamos. Un de estos comandos es el offset. En el inglés, para quien utiliza el Excel en español, es desref. O que este comando hará? Él dejará que seleccione una célula y esta célula cambiará de acuerdo con las condiciones de este offset, de este desref, para quien está trabajando en español. ¿Cómo haremos eso? Insertaremos la ecuación en el Excel y elegiremos de dónde está este valor comienza a se mover, a se deslocar, que es el título de la columna. Así, nuestro próximo elemento es el número de líneas que ha de se deslocar. ¿Y cómo eso será elegido? Será elegido a través de otra función. Solo un minuto. Déjame presentar la nueva función, que es la función match. Para los que utilizan Excel en inglés y para los que lo utilizan en español. Tenemos el nombre. Coincidir. ¿Cómo esta función trabajará? Ella buscará, disculpa, el valor que coincide con lo insertado. ¿Cómo es eso? Tenemos acá la función coincidir. El valor que iremos procurar es el valor de nuestro KC, que define el KS. Una vez que insertamos el valor buscado, insertaremos el valor, la matriz donde este valor será buscado, que es esta parte de la tabla. Y como se tiene la matriz, el tipo de correspondencia, aquí es un poco importante. Si insertamos un 0, significa que tiene que ser el mismo número, pero si colocamos 1, buscará el primer número que es menor que el número procurado, buscado. Sendo assim, como trabalharemos? Utilizaremos o primeiro número que seja maior do que o nosso número. ¿Por que isso é necessário? Porque temos que ter um valor que nos permita seguir. Por exemplo, se nosso KC for a 4, no podemos utilizar el valor que es para en el máximo 3.1. Necesitamos utilizar el valor del 4.6. Así necesitamos que nuestro valor encontrado sea el primer valor que sea mayor do que nuestro mínimo.
Quedamos así. Ahora vamos apenas organizar estos valores. Tiene que quedar en orden creciente para que la función coincidir trabaje correctamente. ¿Cómo haremos eso? Insertaremos una tabla y apenas organizaremos ela, del menor para el mejor. Está branco. ¿Cómo haremos para que esto trabaje a nuestro favor? Tenemos la opción de deslocar a partir de la celda K3. El número de líneas será el valor correspondiente al valor de KC, que estás acá, y está dentro de este intervalo. Una vez que tenemos esto, ela procurará, como insertamos el -1, el primer valor, que es mayor que. Un segundo. Ahora, déjame. Primero, insertaremos un valor más común, que es, por ejemplo, 0.1. Ahora tenemos un valor normal, entre aspas. ¿Cómo trabajaremos con esto ahora? Una vez que tenemos esta ecuación que escribimos a fin de conseguir el valor del KS, podemos conferir. El 7 está entre 4 y 11. Un segundo, tiene un error. Acrescentaremos 1 acá para que desça más una línea. Ahora sí. El 7 está en este intervalo, entre el 11 y el 4. Así haremos que el valor sea de la hilera de abajo, que estás en el mayor valor, a favor de la seguridad. Y una vez que tenemos el valor de KS, una otra ecuación que es utilizada junto con esta tabla, que es dada por AS es igual el momento, 1,4 veces el momento en Brasil por causa de nuestra norma, dividido por la altura útil de la pieza, que es la... Tiene que multiplicar el KS, disculpa. ¿Qué es esta altura útil que tanto hablo? Tal vez nadie lo conozca como yo lo llamo. Es eso. Un segundo. Si tenemos la pieza. Déjame dibujarlo rápidamente.
tenemos nuestra base. Este valor es el BW, la base. La altura útil es este valor D, que está entre las varas de aço y el cubrimiento del hormigón. Así, una vez podemos aplicar esta ecuación. Tenemos nuestro área de aço, que será igual el KS que tenemos arriba, veces 1,4 veces el momento que fue inserido al inicio, dividido por la altura útil. Acá tenemos un segundo. Es mejor utilizar centímetros acá. Porque queremos la área de aço de la sesión en centímetros. Esto es importante. Centímetros cuadrados. Segundo. Número 4 veces el momento. Oh, está equivocado. Es al contrario. Un segundo. ¿Qué ha ocurrido acá? He invertido la fórmula. La fórmula es KC es igual al... Déjame insertar. KC es igual al base veces el cuadrado de la altura dividido por... Eso. Pero, ¿qué es importante notar? Que apenas trabajamos con el mismo que haríamos en una máquina de calcular, pero dejamos un espacio para insertar los valores que van a cambiar de una peça para otra peça. ¿En qué eso resultará ahora? Déjame insertar. Caso. Acá temos um valor de KC menor que 1.5. Não podemos ter isso. Então, o que haremos quando isto aconteça? Haremos com que caso seja menor que 1.5, nos traga uma mensagem de erro. Ops. Segundo.
acá. ¿Cómo trabajaremos? O que estaba corrigiendo era que habías colocado más uno ao invés de menos uno. Estaba buscando el menor valor próximo del KS, no el mejor. ¿Cómo trabajaremos a partir de acá? Tenemos la primera ecuación que fue ejecutada vinculando al espacio onde podemos insertar las variables, e a segunda que é vinculada à primeira e à tabela, onde temos esta célula onde há uma equação que há de buscar o valor em la tabla para que tengamos o valor de KS. Assim, teremos a área de aço de la superfície. Como podemos trabalhar aqui? Temos um erro porque o valor de KC está abaixo del 1.5, que é o menor valor que trabalharemos. Porque bajo de esto tienes una peça que no puedes ver que haverá una ruptura. Estará en el cuarto dominio. Así, teremos que aumentar las dimensiones de peça. ¿Cómo puedes hacer eso? Puedes aumentar la altura o la base. El mejor es que realmente la altura de la peça. Al aumentar en 10 centímetros la altura, tenemos un resultado. Y ahora, ¿cómo podemos hacer una memoria de cálculo para eso? Porque no puedes adicionar en tu proyecto apenas los resultados. Tienes que mostrar cómo llegó a salir. Y ahora, de forma un poco más organizada, intentaremos crear la memoria, un espacio para la memoria de cálculo. ¿Cómo haremos eso? Tenemos acá. Nuestras tres variables y trabajaremos en cómo insertar el texto en el Excel. Muchas personas ignoran esta parte, pero creo que sea muy importante para que possamos mirar el paso a paso. ¿Cómo haremos eso? Tenemos el inicio del cálculo, que era el KC, que está acá. Puedes simplesmente colarlo. Ahora, para que quede um pouco mais hermoso, digamos assim, sustituiremos as variáveis por nossos valores. Como haremos isso? En el Excel, puedes adicionar textos em meio a sua equação. Basta utilizar as aspas, que será o que haremos acá. Tenemos que KC es igual. Con este símbolo podemos mezclar dos termos. Podemos adicionar uma nova fórmula acá. E teremos isso acá. Temos a base, é a primeira medida. Onde teremos o valor da base? Acá. Então, vincularemos a célula e adicionaremos outro E. E a partir disto,
Poderemos adicionar las medidas si necesario, si conveniente. Una vez que temos eso, partimos para la próxima parte. Temos la base veces la altura útil al cuadrado. Tenemos el valor de la altura útil, então podemos colocarlo también. Siendo la ecuación y está en centímetros también. Tenemos eso al cuadrado. ¿Cómo esto trabajará? Déjame adicionar los paréntesis porque me olvidé de ellos. Todo esto será dividido por 1,4 veces. Aquí quedaremos las aspas. Y adicionaremos el momento que está en la parte inferior de la ecuación. Tenemos el acá. Y esto está en kilonewtons por centímetro. Siendo así, cuando insires la fórmula, tenemos en el texto. Olvidéme de un paréntesis. Como si fuera en tus notas. Y para el próximo línea, teríamos el resultado de esta ecuación. Tenemos que nuestro KC es igual. Hemos calculado este KC atrás. Então, podemos insertar este valor, utilizando la artimanha de las aspas. Una vez que tenemos el KC, tenemos que, ¿cómo? KC es igual. Haremos novamente con la misma forma. Como KC es igual al valor que tenemos acá. Tenemos KS igual a el nuevo valor que el Excel trouxe de la tabla para nosotros. Y por fin, tenemos el cálculo de la armadura. ¿Cómo esto será hecho? De la misma forma, es repetitivo de cierta forma. Tenemos el valor de KS. Voy a escribir toda la fórmula primero para que quede bonito. Ahora haremos con los números. Insertamos el símbolo de igual. Nuestro símbolo. Tenemos el valor de KS acá. Y este valor será multiplicado por 1,4 veces el valor del momento que tenemos aquí. Y ahora podemos dividirlo por la altura útil. Podemos insertar las unidades más una vez. Nuestra altura útil era en centímetros. En nuestro momento, y un segundo, déjame procurarlo.
kilonewton veces centímetro. Acá tenemos las unidades del KC y KS. ¿Cómo podemos encontrar estas unidades? Es algo importante que muchas personas se olvidan cuando no lo saben cómo encontrar eso. Pero es algo sencillo. Tenemos, por ejemplo, el KC. Tenemos la formulación. En esta formulación tenemos la base arriba, que está en centímetros, veces la altura útil, que también está en centímetros, dividido por 1,4 veces el momento fletor, que es kilonewton por centímetro. Siendo así, puedes operarlo como en la matemática. Si tienes centímetros multiplicando arriba y abajo, puedes subtraer los exponentes. Nada más sería que el KC es igual a centímetro cúbico dividido por kilonewton veces centímetro. Tenemos eso. Así tenemos Newton dividido por el kilonewton. Y por fin, nuestro KC está en centímetros cuadrados. Ops. Un segundo. Por kilonewton. Ahora sí. El mismo puede ser hecho con el KS, porque tenemos la misma fórmula acá, que AS es igual a KS vezes 1,4 veces el momento por la altura útil. Hemos de hacer con que el KS esté solo. Entonces, haremos con que la otra parte de la ecuación quede acá. Nuestra altura está abajo, vas arriba. Una vez que tenemos eso, podemos encontrar más una vez la unidad. La armadura de aço está en centímetros cuadrados, veces centímetros de la altura útil, dividido por el momento que está en kilonewton veces centímetros. Siendo así, tenemos que KS está en centímetros cuadrados por kilonewton. Así como el KC. Así, cuando insertamos acá en nuestro valor de KS, los centímetros cuadrados por kilonewton, podemos llegar a nuestra armadura de aço, que está en centímetros cuadrados. Tenemos el mismo estilo. 9,8 y podemos adicionar a la unidad de medida. Tenemos como si estuviese en tu libro, tus anotaciones, los cálculos y la ventaja en hacer esto. Oh,
Perdão. Podemos vincular acá também. Toda vez que necesitas hacer un nuevo cálculo, puedes utilizar nuevamente de estos valores, si fuera el mismo tipo de concreto y aço, hormigón y aço. Disculpa. Podemos, por ejemplo, si tengo una viga de hormigón armado que tiene 2 veces el cargamento, que ha cambiado acá. Tenemos un valor mucho bajo. Tenemos que aumentar la peça. ¿Cómo hagamos eso? Más de centímetros de altura. Fue el suficiente para hacer con que estivesse arriba de los 1.5. Así teremos el valor de KC, que por su vez buscará un valor de KS, y por fin el KS será utilizado para calcular la armadura de la peça. E acá temos novamente toda a memória de cálculo atualizada. Puedes apenas copiarla em uma nova hoja de Excel e puedes repetirlo para todas tus peças. Assim, se tienes 100, 200 peças, puedes executar o trabalho em muito menos tempo do que tomarias executar o trabalho manualmente utilizando uma calculadora. E muitas vezes mais barato do que se comprar um software para este cálculo. É mais trabalhoso, tiene mais trabalho para hacerlo, pero muitas vezes os iniciantes não têm a plata necessária para fazer isso. Assim, tienes o pacote Office que puedes utilizar gratuitamente na internet. É uma forma de desarrollar soluções que podem calcular vários tipos de problemas de engenharia. Mesmo os que necessitam de tabelas e com tablas e conferências manuais para hacer. ¿Preguntas? Sí, ingeniero, hay una consulta. Bueno, dice, ¿podría repetir la función de encontrar la función lógica de encontrar KS? Sí. Cuando trabajamos con esta tabla, cada valor de KC tiene un valor de KS correspondiente. Esto también está relacionado con el beta X, creo que es X también. Es X para ustedes también. Este valor puede ser observado en esta tabla, por ejemplo. Dame un segundo. Cuando tenemos esta tabla acá, este primer valor, el beta X, es la posición de la línea neutra, que es una parte de la viga de hormigón armado donde no hay tensiones, donde no hay esfuerzos, donde la fuerza es igual a 0. Esto no es el foco para el cálculo de las armaduras transversales. A estes que são estes círculos dibujados acá, as barras que se utilizam, temos que trabalhar apenas com o valor de KS, que é um coeficiente que nos dirá quanto solicitaremos a laço para que eles trabalhem em equipe e suportem as tensões. Como hacemos acá para conseguir este valor de KS? Puedes notar que
para múltiplos valores de Kc, en el concreto de 30 megapascales, es 0,23. Si este fuera de 68.9 hasta el 11.7, estará en este intervalo de 0,23, que foi o que hacemos aqui. Qualquer valor que seja maior que 11.7 e menor que el 68.9, quando aplicarmos la equação del offset com el match, nosso desref e o coincidir, qualquer valor que esteja entre esses dois valores, automaticamente nos trará el KS de 0.023. Por exemplo, déjame bajar um pouco esta fuerza. Um pouco mais. 17. Quando temos el 17, temos um problema. La ideia é que quando temos um valor em el devido intervalo, la tabla nos retorne el valor de KS, que está aqui para el laço utilizado, que é el CA50A. Como hacemos isso? Déjame aproveitar e corrigir este erro. Temos el inicio de la tabla, que é marcado por K3 aqui. A forma mais fácil é separar esta função de coincidir. Temos ela busca um valor, que será o valor de Kc, que temos acá. Onde buscaremos este valor? Acá, os valores de Kc para a tabla. Assim, teremos o tipo de correspondência. Buscaremos o primeiro valor que é maior que. Tiraremos. Temos aqui que este 9 significa. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos, inclusive, um problema. Está buscando o primeiro valor menor. Porque temos 2 menos. É por isso. Inverteremos acá, del maior para el menor. Pronto. Agora hará corretamente. Como trabalhará esta função? Coincidir, que é o match para quem usa em inglês e correspe para quem usa em português. Temos lá o valor procurado, que está acá, o local onde buscaremos este valor e esta última parte da equação diz se buscaremos o primeiro valor que seja maior, que seja menor ou que seja igual. Se temos menos 1, busca o maior. Busca o maior. Se temos 1, busca o menor. Se temos 0, busca um que seja igual. Assim, utilizamos o menos 1 porque devemos utilizar um valor que seja maior. Não podemos utilizar um valor menor, pois estaria fora das regras da norma, do nosso código. Assim, temos este 1. Para que este 1 nos serve? Ele diz que em nossa matriz, o primeiro valor é o valor que é maior ou igual a nosso valor. Por exemplo, se cambia acá por 5.000. Temos um 7.14 que está em lá aqui. Temos um 2 que
quer dizer que a segunda é a mais próxima, que é maior ou igual ao nosso 7. Se aumentamos um pouco mais, 10.000, temos 3.5, está dentro do 4.6. Nos retorna o 3, que é a terceira posição. Ele sempre retorna lá a posição do número que é maior ou igual ao número que temos acá. Uma vez que temos o número da posição, temos a função offset, que é o desref. Esta equação há de mover um valor de acordo com o que utilizemos. Por exemplo, a utilizar aqui. Este é nosso offset ou desref. K3 é o primeiro número da tabla, é o título. Esse primeiro número é o número onde começará a se mover. Nosso próximo termo é o número de caixas de cédulas que irá se mover em uma vertical, que irá bajar. Como temos acá nossa função coincidir, que é a mesma notação que está escrita aqui, esta função retornará o número 3. Se estamos nesta célula e descemos 3 números, temos 1, 2, 3. Estamos em 0.025. Ao corrigir, temos o 0.025, que é a terceira casa, porque nosso número de KC está dentro do terceiro. Assim, teremos o valor de KS que poderá ser utilizado para finalizar os cálculos. Compreendes? Ou eu me perdi em las palavras? Alguma outra dúvida? Perguntas? Hay otra consulta, ingeniero. Dice, al igual que los valores de cada celda, ¿se puede llevar los textos como los números? ¿Puedes repetir? ¿Se puede levar o qué? A ver, tampoco no lo entiendo. Al igual que los valores de cada celda, me imagino que pregunta cuando cuando trae los valores numéricos y le aumenta centímetros en letras, pero sí se puede hacer también que traiga el valor y En metros. texto. Sí. Podemos, sí. O que tenemos es el mismo principio de la física. Necesitamos que toda la ecuación esté en el mismo unidad. Por ejemplo, si yo cambiase os valores acá para kilonewtons por metros, metros e metros. Vamos guardar este número. Temos 7 centímetros quadrados de armadura. Agora, se tenho kilonewtons por centímetros e quero transformá-lo em kilonewtons por metros, temos a relação de que 1 metro é igual a 100 centímetros. Sendo assim, temos que dividir por 100 este valor. Perde 2 zeros. Nosso 10.000 se torna 100. Nossa base se tornaria 0.2. E aqui 0.5. Uma vez que temos isso, precisamos apenas ajustar nossas equações. Pero se todos os valores estão na mesma unidade, não teremos problemas. Um segundo. Espera.
Un minuto, estoy teniendo problemas. 1,4 veces. Estava um valor menor. Um segundo, temos uma cocerada. Que he hecho de errado? No puede ser. Aquí. No, tienes que trabajar con centímetros. Puede estar equivocado, pero puedo jurarme que... Ah, es porque el KC está en centímetros. Tiene que trabajar con centímetros. Pero puedes hacer con que el resultado se dé en metros o que la inserción sea en metros. ¿Cómo haríamos eso? Haríamos una nueva columna acá, por ejemplo. Déjame eso. En esta nueva columna, podemos pegar esses valores e colocá-los acá. Mudamos a inserção para cá. E agora colocamos lá as unidades deseadas. Para trabalhar com isto, utilizaremos o seguinte. Teremos esta coluna como uma coluna auxiliar. Podemos não utilizá-la, mas é a forma mais simples, que seria fazer com que este valor dependesse deste acá. Por exemplo, como haríamos isso? Seria que temos este valor em kilonewtons por metro e lo transformamos em kilonewtons por centímetro, multiplicando por 100 centímetros. El mismo com este valor em metros. Se temos 0,2 metros, apenas necessitamos multiplicá-lo por 100 centímetros, tornando um valor em centímetros, sempre. Também poderia ser isso dentro da fórmula, como por exemplo, o valor que temos em F4 é o momento.
F4 es la base. Yo podría apenas abrir un paréntesis y multiplicar F4 por 100 centímetros. Así los valores de inserción estarían en metros. Podemos también, al final, utilizar este valor en metros, a pesar de que no sería tan interesante para nosotros. Que sería multiplicando por 10 elevado a menos 4. Este valor en metros cuadrados. Podemos adaptar a las unidades antes o después de utilizar los coeficientes. No podemos usar una que no sea los centímetros y los kilonewtons por centímetro. Tenemos que trabajar en centímetros acá. Hasta porque se no trabaja en kilonewton, los valores de los coeficientes K se quedarán equivocados. ¿Más preguntas? ¿Es obligado, dice, colocar una tabla para calcular KS? Sí. Es porque son valores normalmente obtenidos a través de estudios. No es una relación matemática. Podrías utilizar una otra forma en el Excel, pero la forma más rápida es utilizando una tabla. Por ejemplo, tenemos una función en el Excel que es la función if. Para nosotros, sí, déjame ver cómo queda en español. Es sí, pero con i. Bueno, para mí es con i. Por ejemplo, podríamos hacer el siguiente. Una vez que tenemos el valor de KC, que está acá, podríamos hacer el siguiente, aquí en el lado. Si nuestro valor de KC que está aquí es un teste lógico, es muy simple. Puedes hacer eso con casi todo en el Excel. Es una ótima función. Podría colocar, si el valor de KC está abajo de 68.9, tienes que usar la función i. En el español creo que es con la y. Déjame confirmarlo. Un segundo. Es el i con la esto. Este acá. Teríamos, por ejemplo, en el español sería algo como si y nuestro valor de KC que está acá, ¿no? Teríamos aquí nuestro KC por menor do que 68.9 y KC por mayor que 11.7, ganaría el valor de 0.023. Sería algo así. Déjame moverlo un poco. ¿Cómo eso funcionaría? Sería así, tenemos si el valor de KC que está en la cédula C7 es menor que 68.9 y el C7 es mayor que 11.7, teremos un valor de 0.023. La verdad, tenemos que empezar por los números menores en este caso.
abriremos um espaço, dejaremos ali embaixo. Começaremos por el menor, que é se nosso valor de KC for menor que 0, menor que 0 não, menor que 1.5 já não poderíamos utilizar este valor, porque estaria em domínio de ruptura que não é ideal. Assim, podemos inserir uma mensagem de erro. É algo divertido. A terceira parte da função se é o que ocorre caso não seja verdade este teste lógico. Caso não seja verdade que KC é menor que 1.5, podemos adicionar um novo teste. Ele testará se, porque teremos duas condições agora, se KC for maior ou igual a 1.5 e, perdão, KC é o valor em C7. Lembramos a cédula onde está. C7 maior que 1.5 e C7 será menor que 1.6, que seria o próximo na tabla, teremos um valor de 0.031. Temos que cerrar esta condição dali. E assim seguiremos hasta o último. Para completar o exemplo, apenas copiarei e substituirei os valores. Nosso próximo valor é de 1.6 hasta 1.7, que é 0.03. Teremos isso, 0.03. A hora de 1.7 hasta el 2 teremos 0.028. Teremos 2, 0.028. Después del 2 hasta el 3.1, 2.3, disculpa, teremos um novo valor de 0.27. Seguiremos hasta cumprir todas as linhas da tabla. Puedes notar que é um pouco mais demorado do que trabalhar com a tabla, pero tiene el mismo resultado quando chegarmos ao final, que teremos entre 2.3 e 3.1. Teremos o 26. O 25 será para 3.1 a 4.6. El 24 será para de 11.7 hasta el media 8.9. Caso este valor seja maior que media 8.9, que será a última condição possível, teremos o 0.023. Acá temos que cerrar os parênteses. Assim, temos acá, com a formulação de cis e is, que as condições para que se dê um valor, o mesmo valor que conseguimos na tabla, pero é muito mais grande o esforço necessário, uma vez que não trabalhamos apenas com o concreto de 30 megapascales, que é este caso, e el aço CA50. Temos também concretos de 20, 40, 50 megapascales, e também el aço CA60. Assim, é mais prático utilizar
la tabla, pero tienes sí la opción de hacer de otra forma con una formulación. Podemos mostrar otros valores también, por ejemplo. Si aumento aquí menos de 0. O de 1.5, no puede. Tenemos valores abajo de 1.5, estão no quadro do domínio da altura, não são interessantes como he dicho algumas vezes. Vamos bajar um pouco esta carga, ainda não é 200. Então temos 1.7 que está acá na casa dos 0.28, que é 1.78, está entre estes dois. Sempre o maior valor está acá, 0.28. Temos formas diferentes de sanar o mesmo problema. Puedes desarrollar de ambas as formas, pero uma é um pouco mais rápida que a outra. ¿He comprendido? Hay otra consulta del ingeniero Luis Osmar, dice, ¿cómo se creó una tabla nueva dentro de la planilla? Si lo puede explicar. No precisas crear la tabla, pero puedes seleccionar un intervalo. Por ejemplo, se tiene varios valores. Por ejemplo, meses del año. Teríamos enero, febrero, marzo. Y el número para cada uno de ellos. 1, 2, 3. Y acá seguimos. Hasta diciembre y queríamos hacer una tabla con eso. Apenas selecciona el intervalo, el espacio donde están los dados, va a insertar. Creo que es insertar. Déjame checar. Insertar en español. En la guía insertar tenemos tabla acá en el topo. Pero no es necesario que la formate con una tabla para trabajar. Precisa apenas definir el intervalo, que es lo que fue hecho acá, por ejemplo, que tiene CD J4 hasta el 13. El importante es seleccionar los lugares donde están los valores que vas a trabajar. Así puedes crear una solución para cualquier problema de ingeniería que envolva apenas la física y tablas y cosas así. Puedes usar Abacus también, porque así como es posible buscar por el valor de, que es, como puedo decir, cuántas células bajo estás indo, que estás indo bajo aquí, 1, 2, 3, 4, puedes ir para los lados también, que sería onde temos este zero. Que este zero representa? Ele representa que quando vas mover esta seleção que temos aqui, onde está a seta del mouse, que este valor irá para abaixo um número de casas igual o valor que coincide e irá para en el eixo X para os lados em um valor de zero, ou seja, não se moverá, não se moverá. As tablas são mais úteis, são melhores, por dizer, em tratamentos estatísticos, quando precisas trabalhar com macros para o tratamento de dados, por exemplo, que tiene um valor automático que sempre copiará todos os valores dentro da tabla. Funciona de forma um pouco diferente das soluções de engenharia. As macros não funcionam a partir da física, elas
apenas repetem um processo mecânico. Não é nosso foco, mas puedo mostrarles um pouco. Por exemplo, se tiene as opções de desenvolvedor em tu Excel, puedes gravar uma macro. Que esta macro hará? Ela hará todas as ações que você fizer. Por exemplo, se eu vengo acá e insiro várias letras ou números aleatórios enquanto eu gravo mi macro. Finalizo mi gravação. Aí eu puedo vir aqui, apagar tudo isso, executo mi macro. Tudo que he hecho en la outra vez será repetido. Isso é muito útil quando você tem bases de dados que precisa atualizar com tabelas. Como por exemplo, se tuvieras uma macro que calcula valores a partir de uma base de dados que tem de seus funcionários em um trabalho ou algo do gênero. Pero en el geral, tudo que necessitas é selecionar os intervalos corretos para que suas soluções funcionem. He compreendido? Estás confuso? He me perdido um pouco. ¿Existe alguna otra consulta? Nadie? Bien. Creo que eso es el básico que puedo enseñar, que puede ayudar a todos ustedes con futuros proyectos o cosas del género. Algo que gostaria de dizer é que não limitem estes conceitos. Eles podem ser utilizados para qualquer coisa. Podem utilizar um sistema similar para calcular fundações, para calcular muros ou coisas assim. Tudo que se viene de la física puedes hacer en el Excel sin problemas. Hay como buscar valores, hay como criar condiciones. Yo podría, por ejemplo, hacer todo eso que está hecho aquí en una única línea del Excel. Só hay que dejar con que todas as condições estejam corretas de forma lógica, que é o que havia apresentado no início. Déjame mostrá-lo mais uma vez. Que era um diagrama com o caminho que debes seguir, digamos assim, para fazer isso. Tienes que pensar em qual é a equação que vai solucionar seu problema de engenharia, separar o que são valores constantes e variáveis, separar as variáveis que serão insertadas, que o usuário há de colocar no programa para ter os resultados, e as variáveis que vêm de tablas ou de outras equações, como por exemplo, nosso KC, que vem de uma equação e nos dá outra variável que vem de uma tabela, que é o KS. E a partir de la definição de como chegarão todas as variáveis a sua equação, poderá criar a equação e então na memória de cálculo, que é isso, que é basicamente o que harías em um caderno ou um livro, pero a diferença é que agora quando necessitas fazê-lo mais uma vez, pode apenas substituir os dados que são insertados e ter tudo atualizado em tempo real. Prático. Sabes quando tem um problema, se usas um valor muito baixo, como por exemplo, acabei de fazer aqui, e tienes que aumentar uma medida, não tem tempo tendo que
hacer todo una vez más. Apenas cambia un dígito y voilà, estás pronto. Creo que no hay más consultas. No sé si quiere agregar algo más. Creo que no, creo que es lo que gostaria de transmitir hoje. Pero desculpas por assassinar o espanhol um pouco, pero no soy muy bueno en eso. Ingeniero, muchísimas gracias. Siempre el Excel es una herramienta importantísima, es una herramienta poderosa de la cual podemos, como usted decía, calcular cualquier cosa. Podemos utilizarlo para cualquiera de nuestros proyectos, ¿no? Solo utilizando esta herramienta podemos conseguir, bueno, grandes resultados. Muchísimas gracias, ingeniero, en nombre de la Sociedad de Ingenieros Departamental Beni y de todos nuestros participantes, por esta excelente explicación que nos ha brindado sobre el Excel. Invitarlo para alguna otra oportunidad en que pueda presentarnos otras funciones, ¿no? Que nos van a servir para nuestra vida profesional. Y si podíamos hacerlo en un futuro. Bueno, muchísimas gracias también a todos por la participación. Invitamos a los siguientes seminarios para el día de mañana. Y bueno, agradecer nuevamente, ingeniero infinitamente al ingeniero Ulises Gómez de Sousa Jr. por este curso de desarrollo de soluciones en Excel. Ingeniero, muchísimas gracias. No sé, ¿alguna otra cosita que quiera agregar? Só quero dizer graças por la oportunidade, principalmente a Janet, que foi a pessoa que me informou do seminário, porque eu não tenho muito contato com Bolívia, pero a pessoa que me disse, hey, tenta. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. A todos nuestros participantes, tenemos una página que les enviaremos, donde pueden bajar todos los videos que se han llevado a cabo de todos los seminarios, incluido el de ayer, que ha sido Excel básico, y complementando con hoy con el desarrollo de soluciones en Excel, ¿no? Totalmente gratuito de igual forma. Pueden verlos desde allí o bajarlos si es que desean, ¿no? Mientras cerramos el programa voy a copiar la dirección en este chat interno para todos aquellos que gusten. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos, y a usted, ingeniero Ulises, y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Ahí enviamos por el chat interno para el que desee ver todos los videos que se han desarrollado y todos los seminarios. Muchísimas gracias.